Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo año y agradecemos que Él nos conceda poder continuar con el estudio de esta importante carta, la carta primera a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta oportunidad comenzamos el capítulo 4, verso 1. Dentro del tema que el apóstol Pablo está considerando hasta esta instancia, nos toca considerar lo que podríamos llamar el ejemplo de Pablo. Por medio del ejemplo de Pablo aprendemos a no envanecernos. El tema del apóstol Pablo ha sido cuestionar toda posibilidad, toda manifestación de orgullo o envanecimiento en medio de su pueblo. Y en este punto entonces el apóstol Pablo comienza a darnos el ejemplo de él desde el verso 1 hasta el verso 5. Así que hermanos, estamos en presencia de lo que podríamos también llamar el juicio o examen en cuanto a nuestras personas. En este capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En este capítulo Pablo lleva a su conclusión la enseñanza acerca de la unidad de la asamblea y de la naturaleza destructora de las divisiones. Hasta esta instancia ha denunciado de manera implacable el sectarismo y la sabiduría humana, que deja a un lado la sabiduría de Dios. Y ha expuesto de manera triunfante la posición central de la cruz y la plenitud de la revelación de las cosas de Dios por el Espíritu de Dios. Pablo ha declarado lo solemne de edificar sobre el fundamento y el día del solemne examen ante el tribunal de Cristo. Ahora expondrá la gran responsabilidad de todo siervo, apóstol y profeta de aquel entonces y en la actualidad de todo maestro de exponer los sagrados misterios de Dios ya revelados a su pueblo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. En cuanto al significado de esta expresión, servidores de Cristo, Pablo no usa el término usual que se acostumbra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el término diáconos, que es traducido literalmente en 1 Timoteo 3:8, donde Pablo nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Este término se refiere a uno que está sirviendo en la asamblea, usando los dones espirituales dados por el Señor. Como 1 Corintios 3:5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Tampoco el apóstol usa la palabra liturgios, una palabra especial en el Nuevo Testamento, la cual se usa 2 veces para referirse a un ministro o ministrador, refiriéndose Pablo a él mismo y también a Timoteo. Este término, difícil de mencionar también, implica un servicio sacerdotal, una ofrenda a Dios en el servicio. De ahí viene la palabra liturgia en algunos ambientes religiosos, pero la palabra bíblica tiene que ver con un servicio, una ofrenda a Dios hecha por sacerdotes. Eso nos recuerda las palabras del apóstol en Romanos capítulo 15, verso 16, cuando él dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí usa esa palabra que tiene que ver con un servicio sacerdotal. Dice Pablo: ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este término liturgios implica, como hemos dicho, un servicio sacerdotal, y es usada hermosamente, refiriéndose también a la persona de nuestro amado Salvador, como ministro del santuario del verdadero tabernáculo. Hebreos 8:2 nos dice que el Señor es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Realmente la palabra usada por Pablo aquí, cuando se refiere téngannos los hombres por servidores de Dios, es una palabra que en griego podría leerse al castellano hiperestes, la cual ocurre muchas veces en los evangelios, pero solamente unas pocas veces en un sentido espiritual. Usualmente se refiere a un oficial del Sanedrín, como nos menciona Mateo capítulo 26, verso 58, o también se refiere a un asistente en la sinagoga, como nos dice Lucas capítulo 4, verso 20, textos que mis hermanos podrán corroborar. Allí se traduce ministro o asistente. Pablo entonces, al usar esta palabra, se refiere a un asistente de Cristo, donde el peso y responsabilidad del servicio es hecho por otro más experimentado, en este caso el Señor. Como los ayudantes de los maestros en muchos oficios, así Pablo delante del Señor se considera como un servidor de Cristo. La palabra es usada allí en Hechos capítulo 26, verso 16, cuando la palabra dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Son las palabras del Señor al apóstol Pablo. Podemos decir que en este sentido, todos los santos son llamados a depender del divino Maestro, obrador y fructificador de nuestro servicio. En 1 Corintios 3:9 también Pablo usa una palabra semejante, entendible como colaborador de Dios, asistente, ayudante, colaborador de Dios. Eso debemos ser todos nosotros. Como colaboradores de Dios, somos asistentes de quien lleva todo el peso, la bendición y prosperidad de la obra, nuestro bendito y amado Salvador. Recordemos, hermanos, que en la labranza Pablo era el peón, el obrero, el peón de campo. En la construcción, él era el obrero, el albañil principal. Pero acá, refiriéndose quizás a la figura de una hacienda, bajo las órdenes de un hombre rico, con todos sus bienes, Pablo se compara a un dependiente, a un asistente en sus muchos quehaceres, uno que está bajo autoridad de su jefe o patrón. Por ejemplo, Juan Marcos, conocido en las Escrituras, era ayudante de los apóstoles y estaba bajo la dependencia de Pablo y Bernabé, nos dice el Hechos capítulo 3, verso 5. Pero a pesar de ser servidores y asistentes, los apóstoles, ellos tenían autoridad que emanaba de su Señor. Por esto, esta palabra también se usaba para designar a los alguaciles del pueblo como representantes oficiales del poder judicial. Es una palabra entonces que implica el ayudar, el asistir, e implica también responsabilidad. Solo los apóstoles recibieron autoridad directa del Señor en materia de doctrina y enseñanza, porque sabemos que su enseñanza es el fundamento de la doctrina. La palabra entonces que se traduce servidores, literalmente significa, como algunos hermanos nos enseñan, remeros. Es decir, describe también a esclavos que remaban en las enormes galeras romanas. Pareciera el apóstol Pablo decirnos, nosotros no somos los capitanes del barco. Hay otro que es el capitán, y ese es el Señor. Somos los servidores, los esclavos, los siervos de las galeras, que cumplen órdenes. Ahora bien, podríamos preguntarnos a la vista de esto, ¿hay algún esclavo o servidor que se crea mayor que otro? De esa manera entonces el apóstol quiere derrumbar toda pretensión de vanagloria entre los hermanos. Pablo también dice en este precioso texto, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y también dice administradores de los misterios de Dios. Esta es una gran palabra. Esta palabra administradores tiene que ver con la economía, con un hombre que administra los bienes de un señor.
de un hombre pudiente, de un dueño de una hacienda. Por supuesto, todos los santos somos incluidos en esta capacidad de administrar los bienes de Dios, porque cada uno de nosotros hemos recibido dones. Y como buenos administradores, nos dice el apóstol Pedro, de la multiforme gracia de Dios, debemos ser fieles en la administración de los bienes espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos usarlos claramente para la gloria de Dios. Esta palabra administrador o ecónomo ocurre solamente en Lucas capítulo 12, verso 42, donde se refiere a un fiel y sabio siervo quien daría la porción de comida en su debido tiempo en la casa de su señor. Tal siervo sería bendecido cuando su señor viniera y le encontrara haciendo esto. Él entraría en la bendición que su señor proveería. En ese sentido, esta parábola del siervo fiel nos liga a la presente epístola y al presente capítulo 4 también, en cuanto a la recompensa de los siervos o ecónomos, de los administradores de los misterios de Dios. Podemos recordar, hermanos, que José en la antigüedad fue un buen siervo, un buen administrador, un buen ecónomo en la casa de Potifar, y aunque Potifar le puso sobre todos sus bienes, fue Dios quien le bendijo a José por su fidelidad en cuanto a su vida espiritual. Entonces, la expresión administradores sugiere la posición de responsabilidad, también comparable en el Antiguo Testamento a los levitas, quienes tenían la guarda y la administración del tabernáculo del testimonio. Así nos dice el libro de Números en el capítulo 1, verso 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. En el presente entonces, hermanos, los siervos son comparados o vistos por Dios como verdaderos ecónomos o administradores que deben alimentar a la grey, precisamente con los misterios de Dios consignados, ya revelados por supuesto, y consignados en su palabra. Esa actividad debe ser hecha fielmente mientras el Señor viene. Pablo dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Pablo es como un dependiente, detrás de la vitrina de una joyería, manejando verdaderos diamantes y rubíes, nada menos que los misterios de Dios. Los misterios de Dios eran los secretos que antes estaban ocultos y que Dios ha revelado a los apóstoles y profetas en este periodo del Nuevo Testamento. Qué humildad la del apóstol Pablo, al hablar en plural, incluyendo a todos los apóstoles, siendo que a él, y mucho más que a Pedro y a los otros apóstoles, se le confiaron mayor número de misterios y de mayor gloria. Un gran privilegio y una gran responsabilidad que este hombre de Dios supo llevar en su cometido, en su determinación de obedecer la obra que el Señor le había puesto en sus manos. De los 14 misterios revelados en la palabra de Dios, podríamos ver que por lo menos la gran mayoría de ellos fueron revelados a través del apóstol Pablo. Dejo con ustedes, apreciados hermanos, una lista de aquellos misterios dignos de ser estudiados y meditados a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, el misterio de la ceguera de Israel en Romanos 11, verso 25. En segundo lugar, el misterio de la transformación que experimentaremos en el rapto, 1 Corintios 15, verso 51. Efesios nos habla del misterio de su voluntad en el capítulo 1, verso 9. También la palabra consigna el misterio de judíos y gentiles formando un solo cuerpo, allí en Efesios 3, 6. También en Efesios 5, 32 está el misterio de la unión de la iglesia con Cristo, que Pablo usa para exhortar en cuanto a la unión matrimonial. En Efesios capítulo 6, también verso 19, está lo que Pablo llama el misterio del Evangelio. También Colosenses 1:27 nos habla del misterio
ya revelado de la bendita verdad de que Cristo habita en el corazón de cada creyente. El misterio de la iniquidad está presente allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Pablo habla del misterio de la fe que deben guardar los diáconos, y por qué no decirlo, todos quienes ejercen el ministerio en medio de su pueblo, el misterio de la fe. 1 Timoteo 3:9. Y un ministerio esencial, mencionado en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, del cual Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder valorar, a poder estudiar, a poder aprender y retener para nosotros las grandes revelaciones que Dios nos ha dado a través de estos hombres que con toda humildad, pero también considerando el gran privilegio que Dios les ha concedido, podían decir, téngannos los hombres como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente en este día. Gozo de servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo de servir a Cristo, gozo que triunfante está.